Habitantes de Valencia o alrededores, estad atentos al próximo sábado 29 porque es posible que la realidad se resquebraje cerca de la ciudad de Valencia debido a Fantarquía. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Empezamos. Ahora mismo estáis al otro lado del micrófono, en un metapodcast en el que cada día os cuento lo que me rodea en el mundo del podcasting. Yo soy Jorge Marín desde EOB Productora y EOB Productora es el lugar desde el que puedo ayudaros con cualquier aspecto de vuestro podcast o vuestro próximo proyecto. Así que si queréis conocer todos los detalles de en qué consiste mi trabajo, os recomiendo visitar eob.es. Si ayer os hablé del futuro, concretamente del futuro de Podnight Madrid 2026 y de sus 5 ediciones, todavía en el aire hasta que no se consiga el crowdfunding, hoy quiero hablaros un poquito más del presente. Bueno, casi del presente, porque para mí hablar de un evento que está muy próximo, que tendrá lugar este mismo fin de semana, el sábado concretamente, es hablar del presente. Porque, oye, no todo el mundo se escucha todos los capítulos en cuanto salen e incluso algunas personas se encontrarán estos episodios años después. Hoy quiero hablaros de Fantarquía, un evento de fantasía peligrosa donde la literatura y el podcasting se abrazarán para apuñalarse por la espalda, o no, eso ya se verá, y que está organizada por Vuelo del Cometa y la editorial La Magnífica y se celebrará en la incubadora cultural La Lenta de Valencia. Vamos a hablar un poquito de cada una de estas entidades y luego ya entramos en materia. El Vuelo del Cometa. El Vuelo del Cometa es un podcast de literatura en todas sus grotescas y fascinantes manifestaciones. La Magnífica es una editorial de escapismo, emoción y ensueño. Y La Lenta es un invernadero cultural y creativo en el corazón de Valencia. Y estas tres entidades se han unido para darle forma a Fantarquía. Es que Fantarquía nace con el propósito de generar un aquelarre donde poner a prueba los límites de la fantasía. Todo ello en una jornada donde conjurarán editoriales, autores, podcasts y actividades donde van a exhumar todos aquellos artefactos que hacen que la fantasía se convierta, sin importar su temática, en un espejo de su realidad. Si es fantástico y peligroso, Fantarquía es su hogar. Permitidme que entre en su web para conocer todo esto un poquito más y descubrir qué nos tienen preparados. Vamos a ir a fantarquía.es y en el programa del sábado 29 de noviembre comenzará a las 10 de la mañana con la apertura de puertas, la inauguración y un cuentacuentos de terror con Coquín Artero. Fantarquía encenderá sus almenas con la organización dando la bienvenida. A las 10:30 tenemos Terror en Línea y Kanagua Podcast, Jugando con Fuego, la creciente tentación del relato adulto en los videojuegos. Un crossover de podcast en directo ya a las 10:30 de la mañana. A las 11:10 tenemos otro crossover entre dos podcasts, como son Las Crónicas de la Calle Morgue y Vuelo del Cometa, Sombras y Bisturí, Génesis de la anatomía criminal en la era victoriana y su literatura. Es que se me ha pegado en el Notion y hay algunos saltos de línea que me vuelven esto un poco tarumba y leo un poco mal, disculpad. A las 12 menos 10 de la mañana tenemos un encuentro sobre la Fundación Asimov, Reconstruir la Utopía con Salvador Bayarri. A las 12 de la mañana, un taller literario en el garaje coworking con Álvaro Aparicio. Terror en todas sus macabras formas para escribir una escena de impacto. Apúntate aquí. Bueno, sobre los talleres y las cosas que hay que apuntarse, luego os leo un pequeño texto que tienen sobre cada una de ellas. A la 1 menos 20 del mediodía tenemos un directo de La Fosa del Rancor, el lado más salvaje de la fuerza. Un viaje por los mitos, las sombras y las pasiones de Star Wars. A la 1:30 del mediodía tenemos Dados y mazmorras, Carlos Diurarte y Vuelo del Cometa, con una sesión de dados malditos cuando la fantasía se atreve a mirar al abismo. A las 4 de la tarde tenemos a Jesús García Cívico, Luis Pérez Ochando, Ferran Brooks y Eduardo Almiñana. Alma en la máquina, el fin del arte o su próxima evolución ante el asedio de la inteligencia artificial. A las 4:30 de la tarde tenemos una partida de Dungeons and Dragons en el garaje coworking Valentía Lúdica. En una aldea remota, los susurros se arrastran entre las casas y las sombras parecen tener hambre. Apúntate aquí mismo. A las 4:30 también habrá una partida de la llamada de Cthulhu o Cthulhu o como lo queréis llamar en el garaje del coworking Valentía Lúdica.
y la describen con el siguiente texto. En el frío de Kingsport, una desaparición aparentemente común oculta secretos más oscuros que el agua que refleja la luna. Apúntate aquí. 4:30 de la tarde también hay una partida de esoterrorista en el garaje coworking de Valentía Lúdica. Un asesinato misterioso, una antigüedad desaparecida y un ritual que amenaza con abrir una brecha en la realidad. Apúntate aquí. A las 5 menos 20 tenemos un directo de Normal Podcast for Normal People y dice, te lo juro, lo leí en un foro, crónica del primer miedo digital, un safari por los creepypastas. A las 5 menos cuarto comienza el taller literario en el garaje coworking con Alfredo Álamo. Lo que necesitas saber para sobrevivir en el sector más feliz, entre comillas, de la industria creativa. A las 5:20, Ediciones El Transbordador con Carlos Di Urarte y Bosque Prohibido, Salitre y Ceniza, rumbo a las profundidades editoriales del fantástico más oscuro. A las 6:10 tenemos a Fantásticamente con la entrega de los terceros premios Fantásticamente, un repaso a la mejor difusión del fantástico y el terror. A las 6:15 tenemos el taller literario en la Lentacón. Es que no me separa bien el Notion, no me separa bien los espacios y me vuelvo loco. Un taller literario en La Lenta con Carlos Di Urarte. Cómo y qué plantear en la escritura de la novela de género y consejos sobre cómo presentarla a una editorial. A las 7:10 de la tarde, Catábasis, Vuelo del Cometa, Miriam Jiménez Iriarte y Emilio Pueso. Credos del abismo, sectas reales y literarias ante el fin del mundo. A las 8 menos 10 de la tarde, La Torre del Cuervo, el Evangelio Grimdark, voz y sonido contra el olvido, liturgia del futuro siniestro. A las 8:30, segundo premio de cuento Vuelo del Cometa, con la entrega del premio a mejor cuento de fantasía peligrosa, y a las 9 de la tarde-noche, sorteo y cierre de puertas. Fantarquía apagará las antorchas otorgando una humilde ofrenda a todos sus cortes. Respecto a las actividades a las que hay que apuntarse a cada una de ellas, nos han incluido una pequeña descripción. Respecto a Anatomía del Terror, dice: terror y todas sus macabras vicisitudes para escribir una escena de impacto que traumatice a tus herederos. La imparte Álvaro Aparicio. Respecto a Guía de Supervivencia para el Escritor Independiente, todo lo que necesitas saber para sobrevivir en este sector, la imparte Alfredo Álamo. Y el Cuchillo Express de Primera Puñalada Literaria, cómo y qué plantear en la escritura de una novela de género y consejos sobre cómo presentarla a una editorial. La imparte Carlos Di Urarte. Y las partidas de rol tenemos Esoterroristas, La Reina Carmesí, un asesinato misterioso, una antigüedad desaparecida y un ritual que amenaza con abrir una brecha en la realidad. Te tienes que escribir aparte. La de la llamada de Cthulhu o Cthulhu, Los Sirvientes del Lago, en el frío norte de Kingsport, una descripción aparentemente común oculta más los secretos más oscuros en el agua que refleja la luna. Y en último lugar, la de Dungeons & Dragons, El eco de la cripta. En una aldea remota, los susurros se arrastran entre las casas y las sombras que parecen tener hambre. Bueno, ¿y dónde se va a realizar esta jornada llamada Fantarquía? Toda esta locura que tienen preparada. Pues se va a realizar concretamente en La Lenta, que está ubicada en la Plaza de Vicente Iborra, número 9 de Valencia. ¿Y cómo te puedes apuntar a esta jornada? Porque la entrada es gratuita, pero el formulario hay que rellenarlo, el formulario de inscripción, y merece un apartado propio porque me ha gustado mucho cómo lo han redactado y creo que debemos leerlo. Si estás pensando en acudir, nos encantaría que nos lo dijeras para saber cuántos duendes salvajes tendremos que sacrificar ese día. ¿Nos echas una mano con este formulario? Vamos a abrir el formulario. Oh sí, viajero de los reinos imposibles, antes de que las puertas de la Fantarquía se abran el 29 de noviembre en Valencia, queremos saber si caminarás entre nosotros. Este formulario no reserva actividades, sino que solo invoca tu presencia en el evento y a cambio promete suministrarte información privilegiada acerca de nuestras actividades. La entrada es gratuita, pero las ganas de venir son obligatorias. Vamos a ver, tengo que registrar mi correo, como que se vaya a enviar la respuesta. Yo no, porque no voy a ir, pero hay que marcarlo. ¿Podrás unirte a nosotros en Fantarquía? Por supuesto, ya tengo la capa lista. Estoy haciendo tiradas para ver si llego, o no puedo, pero mi espíritu estará allí. Pues mira, lo mismo marca esta última opción, porque os acompañaré en espíritu. ¿Cómo te llamas en esta encarnación? Voy a poner Jorge del Reino de EOB Productora. ¿Vendrás solo o sola o con tu compañía de aventureros?
iré solo, sola, pero con mis dados, iré con otro ser de mi especie o diferente, vendremos en grupo y puede que fundemos una banda de punk goblin. ¿Desde dónde emprendes el viaje? Tu respuesta. Voy a poner desde los reinos de la libertad, de Madrid, en Móstoles. ¿Por qué sendero o conjuro nos has encontrado? En Instagram, El vuelo del cometa, tienda friki aliada, recomendación de un amigo, anuncio, voces en la oscuridad, otro motivo. A ver, si pincho en voces en la oscuridad, podré poner... Uy, digo, ay, lo mismo puedo poner que les he escuchado desde el otro lado del micrófono. No. No, bueno, y aquí los últimos son unos textos legales que, bueno, que te obligan a aceptar por la ley de GDPR, bueno, en fin. Pues oye, muy interesante esta jornada de podcasting y literatura en Valencia, y la verdad que no tengo más que envidia, ¿no? Envidia sana, porque ojalá y organizaran algo así. Tengo pendiente acudir a algo que se organiza parecido a esto, que es... no recordaré, creo que es el Día del Tentáculo, los Días Tentaculares o algo así, que organizan los compis de Noviembre Nocturno aquí en Madrid, pero nunca he podido acudir. Bueno, dicho todo esto, solamente quiero mandar un saludito a Álvaro Aparicio del vuelo del cometa, que me contactó hace ya tiempo, hace meses, para ver si conocía a alguien de Valencia o de alrededores que estuviera interesado en esta jornada y la literatura y, cómo no, en el podcasting. Y oye, varias personas me escribisteis, varias personas os interesasteis para este asunto, y es toda una alegría ver cómo al final pues se ha puesto las pilas y le ha dado forma a Fantarquía. Y oye, pues nada más que desde aquí desearle suerte, que tenga un lleno absoluto y que ese lleno absoluto pues le motive a organizar una próxima edición, no sé si segunda, tercera, cuarta, quinta, en fin, que sea todo un éxito y que ojalá surjan más eventos como Fantarquía. Y hablando de próximas ediciones, pues recordaros que sigue activa la campaña de crowdfunding de Podnight Madrid 2026, y que aunque durará hasta el 30 de diciembre, si entráis hoy y ponéis vuestro granito de arena, pues me vais a dar una alegría, me vais a hacer un gran favor, y de esa forma pues evitaréis que me dé un infarto antes de diciembre del 2025, que es cuando se acabará, el 30 de diciembre, cuando se acabará esta campaña de crowdfunding. No olvidéis que os voy a dejar un enlace a la web de Fantarquía y también un enlace a la de Podnight Madrid para que conozcáis ambos proyectos, y ambas webs están enlazadas en las notas del episodio y también en la web del podcast, que es alotroladodelmicrófono.com. Y con esto me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.